La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada 3 semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Algún día nos copiarán en los trabajos de instituto. En el tomo de hoy, Grigori Yefimovich Rasputin, nacido en Pokrovskoye el 21 de enero de 1869 y fallecido en Petrogrado el 30 de diciembre de 1916, fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov. Rasputin es la transcripción al español procedente de la francesa, aunque más acorde con la pronunciación en ruso es la forma Rasputin. damos la palabra a David Sentinella. Bien, después de esto, como podéis ver, se ha hablado mucho sobre la figura de Grigori Rasputin, sobre su incuestionable influencia en la historia a principios del siglo XX, es decir, por una parte si era monje o no, que si era realmente un místico que sedujo a los zares, a Nicolás II y a la zarina Alejandra, y que además tenía, bueno, pues a toda la aristocracia femenina en el bolsillo, ¿no? También se ha hablado de sus borracheras, por supuesto de su potencia sexual, de sus capacidades de sanación, sobre todo, como apuntaba, pues sobre lo que es el zarevich Alexei o Alejo, ¿no?, en castellano, ese heredero del trono ruso que parecía hemofilia. Y también, como no, bueno, pues de todo el poder que tuvo y de su muerte, de ese asesinato o de la conspiración que hubo detrás por acabar con su vida y de todas las múltiples predicciones y profecías que dejó. Muchas de las cosas que se han dicho de él son falsas o cuanto menos son imprecisas, por lo que vamos a tratar de poner algunos puntos sobre las íes. Rasputin efectivamente nace en enero de 1869, allí hay una pequeña diferencia de fechas, de días, dependiendo de si es el calendario juliano o el gregoriano, ahí en Siberia Occidental. Su juventud, bueno, pues pasa sin más, lo que puede ser entre constantes borracheras, algo bastante habitual entre los campesinos siberianos, juergas, diversión, frecuentes peleas a puñetazos, etc. Bueno, sin embargo, Grigori, él parece ser que no es como los demás. Él mismo en sus escritos a menudo decía que él se refugiaba en la bebida porque en su cabeza había cosas para las cuales no encontraba una respuesta. Él se casa con Praskovia Fyodorovna, tiene 5 hijos, de los que solo sobreviven 3, y a la edad de 28 años, y tras una de esas muchas peleas a las que he mencionado, en la que una de ellas le dan una paliza por lo visto, él tiene un cambio de actitud en la vida y tiene como una especie de despertar espiritual que le lleva, bueno, pues a visitar diferentes lugares sagrados, ¿no? En esa metamorfosis que cada vez va más, él va tomando esa vida errante de peregrino por los caminos, yendo a monasterios, adorando iconos sagrados, reliquias de santos, etc. También en ese momento tiene lugar diferentes experiencias visionarias con la presencia incluso, por ejemplo, de Cristo, de la Virgen, o, como él dice, de Satán también, que lo ve en una forma de un mendigo, con la que cuando él está caminando por los caminos, pues él discute de una manera muy abierta, ¿no? Y en esos momentos también es cuando él obra sus primeras curaciones y tiene esas primeras visiones de las que luego hablaremos del futuro. Pero, paralelamente a esa vía, digamos, oficial o ortodoxa, y nunca mejor dicho, él aprende esa otra religión, esa otra iglesia del pueblo que está constituida por un pasado pagano que va paralela a la iglesia ortodoxa oficial que subsiste en esa zona de Siberia, en la que hay curanderos, ancianos hechiceros, que conservan esa sabiduría ancestral de los remedios secretos, de los sortilegios, etcétera, ¿no?, de todas esas costumbres ancestrales. Y así fue como él conoce una de las muchas sectas que coexistían en aquella época con la Iglesia ortodoxa y que a él le dejan una huella imborrable, que es la secta de los Clisti, los flageladores, ¿no? Bueno, de la que también hablaremos luego. Todo esto es una parte muy importante para entender lo que sucede después. Él, en 1903, él llega a Petersburgo con una carta de presentación de una archimandrita,
el don, su presencia, ¿no? Pues algo así entre profeta y místico sorprende al obispo, quien lo presenta a las más altas e influyentes personalidades de la sociedad. Sin embargo, él ahí todavía no va a conocer a los zares, va a pasar un par de años, ¿no?, para que sus actitudes lleguen a los oídos de los zares. En esos momentos, los zares viven realmente unos momentos convulsos, ¿no?, de preocupaciones hacia el futuro. Ellos están convencidos de que la familia Romanov tiene un estigma trágico. Nicolás, el zar, se lo toma más resignado, pero Alejandra Fyodorovna, la zarina, se rebela contra ese, digamos, supuesto destino fatal que tiene la familia, y lo que hace es rodearse de hombres santos, como si fueran talismanes, ¿no?, y convierte de hecho el palacio pues en un lugar de iconos, de reliquias, ¿no?, esperando esa protección divina. Y no solo eso, sino también al hijo varón que tanto desean, porque hasta ahora lo que tienen son hijas. Y ya finalmente el 30 de julio de 1904 los zares tienen a su primer hijo varón, Alexis, o Alejo como antes decían, ¿no?, el heredero del trono. Pero por desgracia también hereda una enfermedad, la hemofilia. Como he dicho, en esos momentos se trata de unos momentos convulsos, porque tanto dentro como fuera del palacio, fuera de palacio lo que hay es una desafortunada guerra con Japón, hay un descontento social que se vive en las calles, el pueblo además se burla de ese misticismo que hay en el palacio, hay huelgas, revueltas, atentados. En definitiva, lo que se produce es la revolución de 1905, que fuerza lo que es la creación de la Duma y la primera constitución del país. Bien, y ese momento en 1905 es el momento propicio para que Rasputín aparezca en escena en el palacio. Él, en aquellos momentos no hay ningún, digamos, ningún hombre de Dios, ¿no?, que ronde la familia real, y dos de las princesas montenegrinas pues le presentan en la corte. Un par de reuniones y que mejorara la salud del príncipe Alejo fueron lo suficiente como para conquistar a los zares y convertirlos en sus mayores y más sumisos creyentes, ¿no? Efectivamente, el poder de Rasputín a partir de ahí va en aumento hasta un punto en el que empieza a coger tanto poder que hay varios intentos de desacreditarlo, tanto por una parte como por herejía, por el tema de esa secta, los Clisti, ¿no?, que afirman que él continúa esas enseñanzas, como por otra parte por la manipulación política y social que él ejerce sobre Nicolás II. Pero llega un momento en el que el vínculo ya va siendo tan fuerte que cualquier intento de atacar a Rasputín es como atacar a los zares. Por lo tanto, acaban con ese enemigo común, ¿no? Rasputín, como digo, consigue hacerse con el poder y el control no solo de la familia real, sino también de ese amplio círculo de admiradores, de devotos, sobre todo de damas de la alta sociedad, ¿no? Él en aquellos momentos aparentemente no consume alcohol, no consume carne. Él es un personaje, tiene la fama de un personaje sabio, ¿no?, que reza constantemente, que practica ayunos, abstinencia, pero parece ser que la realidad, según los informes de la policía que van saliendo, la realidad era otra muy distinta. Hay numerosas cartas de denuncia, de abusos sexuales, de violaciones, de tentaciones espirituales, digamos relacionadas lo que llaman con el diablo en esos informes, que todos le van llegando a manos de la Iglesia y que ésta, de una manera muy preocupada, pues se lo va remitiendo a los zares. Lo que ocurre es que, bueno, pues los zares tampoco es que hagan mucho caso, ¿no? Es muy habitual que Rasputín, por ejemplo, se tire tardes enteras en casa de alguna devota, o en la casa de los baños, o incluso tardes enteras en un prostíbulo, ¿no? Y todas estas investigaciones policiales en definitiva tampoco pueden obtener las pruebas suficientes como para demostrar realmente que él está teniendo sexo, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, sí que cabe decir que no puede comprenderse la figura de Rasputín si no nos adentramos un poco en esa secta a la que pertenece, a la que decía antes, los Clisti. Es una especie de escisión herética de la Iglesia ortodoxa, una mezcla entre paganismo y cristianismo, ¿no?, que digamos, intercala momentos de degeneración y pecado. Es decir, para esta doctrina, a través del pecado es la única manera de llegar a Dios. Una vez que se consume el pecado, es cuando llega el arrepentimiento y con él entonces, bueno, pues el perdón del cielo y, bueno, y la purificación, ¿no? Entonces, para él es necesario pecar para redimirse.
Y Rasputín lo que hace, se crea con esa idea de la secta, pues lo que hace es crearse una especie de doctrina personal, ¿no? Que va mezclando y se la va haciendo a medida suya. Llega un momento ya en 1912 en el que cuando su santidad está al límite de la duda, hay un momento, es un hecho muy famoso, tampoco voy a andar mucho en él, en el que el príncipe Alejo, tiene una caída, tiene fuertes dolores porque le produce hemorragias internas y por la hemofilia no se le cierran. Entonces tiene una hinchazón, ¿no? Una infección, y los zares, muy preocupados, le envían un telegrama a Rasputín suplicándole las oraciones, ¿no? Y Rasputín contesta diciéndoles, con otro telegrama, diciéndoles: Dios ha visto vuestras lágrimas y ha escuchado vuestras plegarias, vuestro hijo vivirá. Y a pesar de toda la incredulidad y de todo la locura que esto pueda parecer, pues que los médicos habían dado por desahuciado al niño, pues pasa esa noche, pasa todas las noches siguientes, y al final ya, al cabo de un tiempo, el 21 de octubre, ya se comunica que sale del peligro y que se recupera de una manera rápida. Ahí están las cosas, las dudas, ¿no? Si se trata de magia, si se trata de sugestión. Lo que sí está claro es que ya a partir de ahí casi nadie cuestiona sus poderes, y aún menos los zares. Y a partir de 1914 hay un punto de inflexión. Él hasta ahora es como una persona santa, se supone, pero en 1914 tiene un atentado. Una mujer le clava un cuchillo en el abdomen, él se recupera, pero a partir de esa fecha dice que está cansado de luchar tanto contra el demonio, y es cuando empieza a beber. Además, ahí estalla la guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿no? El zar se halla fuera de palacio y todas las responsabilidades caen en la zarina, en Alejandra, ¿no? Y ahí se queda, él pasa a tomar ya una posición como de válido, como aquí en España, ¿no? Lo que sería en las cortes del siglo XIX, él pasa a ser como un válido. El Rasputín adquiere las responsabilidades, mayor repercusión política, de poder político, además va haciéndose de oro por comisiones y sobornos indirectos, y entonces lo que le dice a la emperatriz es lo que ella quiere oír, y él, bueno, pues lo va transmitiendo de una manera como con profecías, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en esa situación de máximo poder, donde ya las orgías borracheras parece que son mayores, ya las conspiraciones se multiplican. Hay varios intentos de asesinato que fracasan, pero ya lo que tienen claro, sobre todo la aristocracia y gran parte del pueblo, es que lo que hay que es eliminarlo. Y a partir de ahí es donde, pues se crea toda esa conspiración, donde hay varios nombres principales. Uno de ellos el Félix Yusupov, el príncipe, su mujer Irina, que es posiblemente la excusa, la causa para que Rasputín acudiera a ese palacio, el gran duque Dmitri, y luego también hay, pues se dice que incluso los servicios secretos británicos están al tanto de todo esto. Sobre la muerte real de lo que sucedió a Rasputín hay muchas teorías. Posiblemente la más válida sea que Yusupov, el príncipe, pues intenta envenenarlo. Él no tome con unos pasteles, él no come los pasteles porque realmente él no come ni carne ni dulces, y llega un momento en el que le da un tiro en el abdomen, lo da por muerto, él se va y cuando vuelve resulta que Rasputín todavía está vivo. Se escapa, y ahí es donde Dmitri, el gran duque Dmitri, que él ha estado años en el ejército, le dispara tanto en la espalda como en la cabeza mientras huye. A partir de ahí, pues se supone que está muerto, junto con otros. Hay toda una teorías, que ya son amplias de desarrollar, ¿no? De si la policía se entera, no se entera. La cuestión es que lo meten en un coche y lo tiran en el río Neva. Y a partir de ahí, ya aparecen 2 días después, con signos de haber intentado escaparse de las ataduras. Es decir, ni el tiro en el abdomen había funcionado, ni el tiro en la espalda, ni el tiro en la cabeza. Sencillamente fueron las aguas heladas del río o por ahogamiento que falleció. Yo ahí lo dejo, y a partir de ahí vamos a abrir la tajada.
Hay ya dos cosas importantes en lo que ha dicho David, que han quedado ya bien claras en el discurso. Uno, que era una persona con una personalidad extremadamente llamativa, es decir, no era alguien normal, eso es evidente, si no alguien así no tiene tanto éxito ni tiene tanta influencia en una corte como la de los zares, que vivía en la absoluta Edad Media, es decir, que era una gente totalmente alejada del pueblo y que estaban viviendo en un mundo totalmente separado, pero unió a esa personalidad tan enigmática y llamativa que, bueno, has citado en parte, pero era un tipo realmente interesante y raro. Es decir, es curioso porque uno de los problemas que tenemos con Rasputín es que le vemos por las imágenes que han llegado a nosotros. Es decir, que sale una especie de monje con una barba rala muy larga y dice, bueno, qué tío más friki, más extraño. Al natural, Rasputín creo que era una persona que impactaba mucho a todo el mundo. Es decir, era un tío altísimo, con una fuerza física notable y, por lo visto, para las mujeres enormemente atractivo. Y con una mirada muy rara tenía... Fíjate que hay veces que se ha pensado, y hay quien ha llegado a decir que parece que no es cierto, por miles de motivos, que no tenía el síndrome de Warburg, que es un síndrome que se da a través de los ojos. Bueno, en cualquier caso, era cuando se hacen bromas sobre que Putin tiene una mirada gélida, creo que la de Rasputín era espectacular. Que era un tío que cuando te miraba te dejaba realmente impactado. Fíjate, tú, David, tienes ojos azules, ¿no? Sí, pero Rasputín los tenía mucho más y mucho más claros. Mucho más claros que tú, exacto. Tiene unos ojos gélidos que por lo visto daban miedo. Que cuando te miraba, es como dirían, la mirada fría esa del espía malo del KGB, que te quedas congelado cuando lo ves. Pero es unido a un cierto atractivo, tanto en su persona física como en su discurso. Creo que hoy sería probablemente un predicador de éxito. Era un tío que era capaz de impactar a la gente con el discurso que tenía, que encima tenía un trasfondo político extremadamente interesante. O sea, un tipo que tiene, perdón la expresión, los huevos de decirle a un zar, vosotros no tenéis nada de sangre rusa, o de sangre eslava, lo cual era verdad. Los zares estaban hipermezclados con familias nobles de toda Europa, como cualquier familia reinante en el continente. Inglaterra, claro. Con cualquiera, de hecho, todas, como su mujer era alemana. Era evidente. Su mujer era alemana. Claro, pero podemos ver, pero ustedes están con la familia real española, con todas, tantos emparentados. Y la hemofilia del zarevic, ¿dónde crees que viene? Pues, pero además, de la reina Victoria. Claro, eran todos primos y parientes. Pero además lo alucinante es que se lo dice también a la nobleza rusa, que es cierto, que tenía una profunda cantidad de sangre alemana, sobre todo los varones bálticos, gente que descendían de los teutones, la Edad Media, es decir, de la nobleza báltica, que se habían ido infiltrando en la corte moscovita porque representaban la modernidad y la occidentalización desde Pedro el Grande. Entonces, todo esto hacía que un tipo que aparentemente estaba dando un discurso enemigo de la gente a la que estaba atacando, sin embargo sabía que tenía detrás lo que podíamos llamar, entre comillas, aunque la palabra no es muy adecuada, el alma rusa. Él sabía que vendía algo que tenía tirón. Entonces, era en ese sentido lo que llamaríamos un demagogo, pero un demagogo espectacular. Porque además unía algo que eso daría para un programa, y es que, bueno, por cierto, no hemos hablado de esto, pero lo has insinuado. Es que las profecías de Rasputín han sido correctas todas. O sea, es que era un tío que tenía una cierta visión del futuro, no sé si por perspectiva, por análisis, por estudio, cosa que se duda, porque en principio ni siquiera se sabe cuál era su cultura, pero parece que era cero patatero. Con lo cual se trataba simplemente de aprendizaje de la vida, cuando se hizo monje, lo que fue escuchando, lo que fue aprendiendo y lo que era su intuición natural. Entonces, en este sentido, aquí deja la pregunta para cualquiera, ¿un tipo con una intuición natural, sobrenatural, puede llegar hasta el extremo de infiltrarse en la corte de los zares de Rusia, que era lo más cerrado del puñetero planeta Tierra, y influirles hasta el extremo, que no es que sea una leyenda, sino que es una realidad, de que les influyó de esa manera? Más luego las anécdotas que has contado de su muerte y demás, que yo creo que como mínimo es un personaje que llama mucho la atención y es digno de estudio. Hombre, yo creo que lo que podemos estar todos de acuerdo es que tenía carisma. O sea, lo extraño, para mí el gran misterio de Rasputín es que como alguien totalmente ajeno a la nobleza rusa, de los Romanov, al final se inmiscuya en su corte y tenga esa influencia. Fíjate que estamos hablando de un personaje, de un starez siberiano. Un starez era, ya sabéis, un santón, sanador, en fin, con fama de curandero, pero que era algo más. También es cierto que dentro de esa cultura rusa de aquella época, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estos starez tenían un reconocimiento social porque se pensaban que eran como los intermediarios entre Dios y el pueblo y que eran los que transmitían una serie de mensajes. De ahí que también Rasputín fuera profeta. Pero claro, lo extraño, para mí lo misterioso es que un tío alto, feo, desgreñado, grosero, sucio, porque olía a rayos, un tío que daba patadas a la gramática, porque era incapaz de soltar una frase con el sujeto, verbo y predicado. Sería casi analfabeto, ¿no?
Era así, era semi-analfabeto. Era una persona autodidacta, por donde él se crió y se educó en esa Siberia profunda, pues era muy complicado llegar a una cultura determinada. Pero sí que desarrolló, él tiene como 2 etapas en su vida. La etapa crápula, por decirlo así, que es un poco la que dice David, era borrachuzo, frecuentaba los prostíbulos, hasta que un día le da, pues eso, un yuyu místico. Es cuando se mete en un monasterio. En el monasterio pues tiene un valedor, tiene una especie de mentor espiritual que le hace ver esas verdades espirituales, se empieza a interesar ya por las Sagradas Escrituras, las conocía muy bien, eso sí, esa era la parte de cultura que tenía, pero sobre todo tenía un magnetismo, tenía un poder de hipnotizar. Y cuando se entera de la enfermedad que tiene el Zarevis, a través de este intermediario, claro, él no entra directamente, ¿no?, sino a través de amigos comunes, donde él ejerce esa influencia no es por sus dotes de místico, no es por sus dotes de profecía, sino porque él dice que puede curar al Zarevich, porque puede curar a Alexei. Y el que puede curarle, ya evidentemente ya tienes las puertas abiertas, porque claro, la hemofilia, una enfermedad totalmente extraña en aquella época, no se entendía muy bien por qué siempre estaba sangrando, por qué no se le podía curar y por qué era una especie de enfermedad casi maldita, ¿no? Por qué la tenían los hijos y no la tenían las hijas, por ejemplo. Y él dice que lo puede curar, y lo puede curar, y es verdad, y le cura por lo menos momentáneamente, le cura a través de la hipnosis, le cura a través de la imposición de manos y le cura a través de las oraciones. Y entonces, claro, cuando la zarina Alejandra ve eso, claro, ve que se le abre un mundo. Además, tiene esa capacidad de subyugar, esa mirada penetrante con sus ojos azules, esa especie de verbo, que era un verbo fluido, muy inconexo, pero un verbo fluido. No decía nada y lo decía todo, porque en el fondo era una especie de oráculo. Te decía cosas que al final se cumplían. Eso, luego, se cumplían, eso es importante. Se cumplían. Sí, ahora comentaremos unas cuantas, ¿no? Porque sí, incluso es que el tío se anticipó al cambio climático, en fin, a la contaminación del planeta y sobre todo pues a la desaparición de los Romanov, como así fue. Y además él incluso anticipó su propia muerte, diciendo que si le mataban realmente los nobles, pues la dinastía Romanov desaparecería. Si le mataba al pueblo, no. Pero claro, le matan los nobles, ya lo ha dicho David, ¿no? Están los príncipes y los grandes duques implicados. Y por cierto, el espionaje británico. El que le pega un tiro de gracia al final es Oswald Reiner, del servicio secreto británico. Le pega un tiro en la cabeza. Bueno, ni con eso muere. Ahí es una de las hipótesis que hay que se pueden mezclar, ¿no? Que se pueden mezclar, porque sí es cierto que afirman, pues eso, que como decías, Oswald Reiner, que en aquellos momentos está allí y lo que tenían el mandato o el miedo, cuanto menos el Imperio Británico tenía miedo de que Rasputín consiguiera que Rusia saliera de la guerra. Y si salía de la guerra, entonces Alemania ganaba. Alemania ganaba. Y es lo que pasó. Y es lo claro, que pasó. era lo que semía. A Alemania le venía muy bien que saliera, porque tenía dividido el frente oriental Alemania y occidental. paga a Lenin, claro, pero eso sí, pero de todas maneras, o sea, es que directamente lo que era ya el pueblo estaba tan harto de la figura de poder que estaba ejerciendo Rasputín, estaba tan harto, sobre todo la aristocracia. Pero estaba harto de los zares, pero incluso la propia aristocracia estaban hartos de esa situación, porque no entendían cómo, por ejemplo, podían hacer más caso a un monje, un supuesto monje, porque no era monje como tal, pero que a un gran duque o a otros príncipes, o incluso lo que era. De hecho, habían dos, la abuela Romanov, la madre del zar, estaba en contra de la figura, y luego había también la riqueza más grande, que era Yusupov, que eran amigas, la madre del príncipe Yusupov, también, que era más rancio abolengo y la más rica de Rusia, también estaban en contra, con lo cual no es de extrañar que las dos mujeres ejercieran el poder también dentro de toda esa conspiración para acabar con la figura de Rasputín. Yo creo que los dos elementos básicos por el cual el zarismo cae es, uno, Rasputín, la influencia negativa que ejerce tanto en la corte como en el pueblo, y segundo, la intervención en la Primera Guerra Mundial. El entrar en esa Primera Guerra Mundial pues fue un desastre, como luego se demostró, y que eso hizo que al final tuviera que abdicar Nicolás II y que se produjera esa revolución, ¿no? La revolución de 1917. Bueno, todos esos elementos está claro que es porque ya había un caldo de cultivo que venía del siglo XIX. La gente estaba harta, como bien decía Carlos, de ese régimen feudal medieval. Y lo que hacía
Rasputín es aprovecharse de la credulidad, porque él aprovecha sus poderes supuestamente psíquicos y místicos. Como todos los místicos de ese estilo, claro, de toda la vida y condición. Eso es cierto. Pero es que además él es un místico raro, porque le daba el fornicio. En fin, ya sabemos un poco las habilidades. Él decía una frase famosa, ¿no?, dentro de las orgías en las que participaba antes, durante y después, que decía que se deben cometer los pecados más atroces porque Dios se siente más agradecido a la hora de perdonar a los grandes pecadores. Claro, con esa premisa, si lo dice encima el monje loco, el monje negro que era Rasputín, pues todo el mundo dale que te pego, ¿no? Bueno, pues ese tipo de influencia a la postre fue muy negativa y es lo que hizo que iba a haber un golpe de Estado. Eso es lo que dicen también un poco los servicios de espionaje. Iba a haber un golpe de Estado posiblemente en Rusia antes de que ocurriera lo de Rasputín. Lo que pasa es que lo de Rasputín lo desvió. Primero le querían quitar del medio porque era una influencia totalmente nefasta y luego posiblemente se hubieran cargado a Nicolás II antes de que se hubiera producido la revolución bolchevique. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. Como habéis comentado, Rasputín fue bien conocido por la exactitud de las profecías que realizó. ¿Podéis comentar algunos de los ejemplos más famosos de sus profecías hechas? Sí, claro, cuando él cura al zarevich, la zarina Alejandra confía en él de una manera absolutamente fanática, le considera un ser dotado de poderes sobrenaturales y quiere prácticamente cualquier cosa que le diga. Con lo cual Rasputín no solamente había hecho estos efectos curativos, sino que además demuestra que tiene dotes proféticos y dice algunas cuestiones de lo que él percibe que puede ocurrir en la Rusia del futuro, que increíblemente acierta, pero acierta con una precisión increíble, incluso para su desgracia propia y la de la familia del zar a la que él aparentemente tanto quería. De hecho, por ejemplo, en una de sus visiones que le narra, él dice que ve a Rusia envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. Y lo ve próximamente, al momento en el que él habla, con lo cual, claro, está haciendo un avance casi perfecto en la Revolución Rusa. Casi todas las profecías de Rasputín eran apocalípticas, ¿eh? Terminaba siempre muy mal. Terminaba mal la humanidad, el mundo, el sol, los planetas, o sea, prácticamente terminaba todo mal. Se circunscribía dentro de ese aire negativo que se respiraba en aquella Europa que luego pues, quedó confirmada con la Primera Guerra Mundial. No voy a hablar tanto de las profecías relativas a las inundaciones, a las sequías, al anticipo de la contaminación, sino una que me llama mucho la atención, que era actual en aquella época y es actual ahora. Él hablaba de que los menos capaces son los que nos van a gobernar. Él decía que la sabiduría será encadenada, será el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley al sabio y también al humilde. Bueno, pues aquello coincidió perfectamente porque eran los más inútiles los que llegaban al poder. Por desgracia, coincide actualmente. Y de hecho, también hay varias de sus profecías que hablan sobre cuestiones aparentemente científicas, tanto de la clonación como de manipulación genética. Hay una que dice: día desventurado será aquel en que el útero materno será comercializado, como se comercializa la carne de los bovinos. En ese tiempo, el hombre, criatura de Dios, se convertirá en criatura de la ciencia. Es cierto, pero Jesús ha de reconocer que no tiene huevos para decir que son unos inútiles gobernantes de Rusia actuales. No hay huevos. El que tenía huevos era Rasputín. Hablando de talentos y gónadas, se comenta que una de las grandes fortalezas de Rasputín se ocultaba en su entrepierna. ¿Es cierta esta afirmación y es también cierto que dicho talento ha sido guardado y expuesto al público más allá de su muerte? De hecho, es la única pieza de su anatomía que se ha guardado, ¿no? Porque al final, una vez que lo rescatan del río Neva, es incinerado, pero esa parte la conservan porque les debió llamar la atención entonces. El miembro viril de Rasputín se puede ver en un museo erótico de San Petersburgo y, flácido como está, porque está metido en formol, mide 28,5 centímetros. Así que en erección me da miedo pensarlo. Pero no solo el pene de Rasputín fue famoso y venerado inclusive, sino que cuando fue encontrado muerto en el río Neva, cuando lo sacaron y se dieron cuenta de quién se trataba realmente, en el momento en el que se llevaron el cuerpo, cientos de personas que estaban ahí en el lugar, que estaban presenciando el hallazgo del cuerpo, se tiraron al agua para recoger muestras del agua donde el cuerpo inerte de Rasputín había permanecido. Y todo esto solo podía indicar una cosa. Primero, la figura sagrada que tenía, ese aura sagrada que tenía Rasputín. Incluso algunos
que le decían como que era siervo del anticristo, ¿no? Un cadáver diabólico con una increíble fuerza y que se había convertido ya en un mito para la posteridad. En el próximo tomo conoceremos qué son y qué importancia tienen los talayots. Gracias por consultar la Escobupedia. En 3 semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.